Patología quirúrgica de las arterias, embolia arterial de las extremidades. Etiología. Síntomas. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento. Pronóstico. Trombosis arterial. Anatomía arterial del muslo. Estructura anatómica. Arteria femoral circunfleja medial. Arteria femoral circunfleja lateral. Arteria femoral. Arteria femoral profunda. Hiato aductor. Cámara con flash. Descripción de la imagen, diagrama anatómico del muslo, resaltando las arterias principales, femoral y sus ramas, con trazo rojo indicando el trayecto arterial. Anatomía arterial de la pierna. Vista posterior, pierna posterior. Estructura. Arteria poplitea. Nervio tibial. Tronco tibio peroneo. Arteria peronea. Arteria tibial posterior. Vista anterior, pierna anterior. Estructura. Nervio peroneo profundo. Arteria tibial anterior. Arteria dorsal del pie. Embolia arterial de las extremidades. Concepto. Émbolo. Es una masa intravascular desprendida, sólida, líquida o gaseosa transportada por la sangre desde su punto de origen a un lugar distinto, donde a menudo causa disfunción, hipoxia o infarto tisular. Comparación de flujo sanguíneo. Imagen, de izquierda a derecha, título descripción. Primera columna normal blood flow, flujo normal sin obstrucción. Segunda columna arterial thrombosis, obstrucción por trombo. Tercera columna embolus, obstrucción por émbolo desplazado. Cámara con flash. Descripción de la imagen, ilustración esquemática del lumen arterial en tres situaciones, normal, con trombosis y con émbolo, representando células rojas en movimiento o detenidas por el obstáculo. Trombo y émbolo. Elemento descripción. Vaso sanguíneo, conducto por donde fluye la sangre. Coágulo de sangre, trombo, masa de sangre coagulada que se forma localmente. Émbolo, trozo de coágulo, fragmento desprendido que se desplaza por el torrente. Cámara con flash. Descripción de la imagen, diagrama comparativo de dos vasos sanguíneos. A la izquierda se observa un trombo adherido a la pared, a la derecha, un émbolo desplazándose hacia arriba. Imágenes clínicas y anatómicas. Tres ilustraciones clínicas. 1. A la izquierda, esquema anatómico de la aorta abdominal y sus bifurcaciones. 2. Al centro, radiografía de una articulación, probablemente rodilla. 3. Abajo a la derecha, una imagen de un cuerpo extraño metálico o proyectil, posiblemente embolia por material externo. Angiografía o estudio vascular. Cámara con flash. Descripción de la imagen, imagen de un estudio de angiografía que muestra la red vascular de una extremidad, con contraste radiológico. Se observa un objeto extraño compatible con embolia por cuerpo extraño metálico en el trayecto arterial. Embolia arterial de las extremidades, definición clínica. Se trata de la oclusión aguda del riego arterial de una extremidad producida por un émbolo, en este caso un coágulo de sangre o trombo, que origina hipoxia de la misma o de un segmento de ella. Esta entidad suele ser una urgencia médica. En pacientes sin circulación colateral extensa o cuando el vaso ocluido es el único que irriga el segmento, la isquemia irreversible puede iniciarse 6 horas después del fenómeno. Cámara con flash. Descripción de la imagen, diapositiva con texto explicativo sobre la fisiopatología de la embolia arterial como urgencia vascular. Embolia arterial de las extremidades, etiología. Causa detalle.
Cardiopatías constituyen el 80% de los émbolos sistémicos. Tromboembolias. La mayoría de los émbolos son trombos, de ahí la denominación. Aneurismas y placas ateroscleróticas. Un porcentaje menor proviene de aneurismas de la aorta abdominal y placas de la misma. Trombos venosos que pasan a circulación arterial por comunicaciones anómalas como una CIA, embolia paradójica. Cardiopatía subyacente. El émbolo puede ser la primera manifestación de una enfermedad cardíaca importante. Condiciones asociadas: fibrilación auricular, infarto agudo de miocardio, valvulopatías cardíacas. Cámara con flash. Descripción de la imagen, diapositiva informativa que resume las causas más frecuentes de émbolos arteriales sistémicos, especialmente en extremidades. 1. Formación de coágulos en aurículas. Si la sangre no fluye adecuadamente por el interior de las aurículas, puede estancarse y formar pequeños coágulos. Detalle: orejuela, lugar de las aurículas donde suelen formarse los coágulos cuando existe fibrilación auricular. Figura: la formación de coágulos en el interior de las aurículas es el aspecto más preocupante en el paciente que padece fibrilación auricular. Cámara con flash. Descripción de la imagen, corte anatómico del corazón humano. Se señala una aurícula izquierda con flecha punteada hacia la orejuela, donde se acumulan coágulos en casos de fibrilación auricular. 2. Embolia arterial de las extremidades, causas cardíacas adicionales. Los émbolos cardíacos de la estenosis mitral o de la fibrilación auricular resultan de las vegetaciones valvulares o de trombos murales de las aurículas dilatadas. El infarto de miocardio transmural se acompaña de trombos murales en la superficie subendocárdica que recubre al ventrículo infartado, por lo general 2 a 3 semanas después del problema cardíaco. La endocarditis bacteriana. Mixoma auricular. Prótesis valvulares. Instrumentación endovascular o manipulación de grandes vasos como la aorta. Traumatismos. Cámara con flash. Descripción, diapositiva textual que enumera condiciones cardíacas predisponentes para embolia arterial. 3. Trombosis mural postinfarto. Etiquetas de la imagen. Mural trombus, trombo mural. Infarcted myocardium, miocardio infartado. Fibrin, fibrina. Activated platelets, plaquetas activadas. Red blood cells, glóbulos rojos. Cámara con flash. Descripción de la imagen, ilustración de un corazón con una zona infartada en el ventrículo izquierdo, mostrando formación de trombo mural y componentes celulares implicados. 4. Progresión del trombo mural en infarto. Fase: descripción. 1. IAM con ruptura no transmural de pared. 2. Formación de trombo en el sitio de ruptura. 3. Crecimiento de trombo en ventrículo izquierdo. Cámara con flash. Descripción de la imagen, esquema en 3 fases que representa la evolución del trombo mural desde el infarto hasta su crecimiento dentro del ventrículo izquierdo. 5. Embolia arterial de las extremidades, distribución de localizaciones. Distribución de las localizaciones de las embolias arteriales. Hay 2 factores que influyen en la localización de los émbolos arteriales. O el patrón del flujo sanguíneo. O los cambios en el diámetro vascular. Aproximadamente 70% se alojan en los miembros inferiores. En las extremidades superiores 13%. En la circulación cerebral 10%. En la circulación visceral 5 al 10%. Cámara con flash. Descripción de la imagen, diapositiva informativa con porcentajes sobre la localización más frecuente de las embolias arteriales, destacando el compromiso de extremidades inferiores. 1. Mapa de localización anatómica de embolias arteriales. Cámara con flash. Descripción de la imagen, diagrama de cuerpo humano esquemático con las principales arterias marcadas y porcentajes de frecuencia de embolia arterial.
Se observa mayor frecuencia en arteria femoral común, ilíacas y poplitea. 2. Embolia arterial de las extremidades, localizaciones arteriales. Tabla de localización porcentual de embolias. Localización arterial porcentaje, por ciento. Ilíaca primitiva 13.6%. Ilíaca externa 3.0%. Femoral común 34.0%. Femoral superficial 4.5%. Poplitea 14.2%. Tibial posterior 2.8%. Tibial anterior 2.8%. Total 74.9%. Cámara con flash. Descripción, diapositiva con distribución estadística de embolias arteriales en miembros inferiores, destacando el predominio en la arteria femoral común. 3. Imagen histológica de trombo arterial. Cámara con flash. Se observa una sección circular del vaso con un trombo denso que obstruye parcialmente la luz arterial. 4. Clínica, síntomas y signos. Síntomas y signos. Pain o dolor. Presente en el 75% de los pacientes. Puede estar ausente en diabéticos con neuropatía. También en pacientes con un flujo colateral adecuado. Otros signos. Pulsos ausentes. Palidez. Parestesias indican anoxia de las terminaciones nerviosas. Parálisis indica anoxia de las terminaciones motoras. Poiquilotermia o frialdad de la extremidad. Cámara con flash. Texto explicativo clínico, destacando la tríada clásica de isquemia aguda, dolor, ausencia de pulso y palidez, junto a parestesias y frialdad. 5. Signos clínicos ominosos. La presencia de parestesias y parálisis son un dato ominoso que indican que casi con seguridad se desarrollará gangrena si el trastorno subyacente no se alivia en el transcurso de 6 a 8 horas. En contraste, los pacientes sin estas manifestaciones tienen mucho menor riesgo de necrosis isquémica. La palidez es la consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo, que se acompaña de poiquilotermia o enfriamiento. La piel moteada con alteraciones de la coloración que no palidece a la digitopresión se debe a la extravasación de sangre a la dermis por los capilares rotos e indica isquemia irreversible. Estos cambios pueden indicar la localización del émbolo, que se encontraría por encima de la articulación más próxima a la lesión. Cámara con flash. Descripción, diapositiva con criterios clínicos de gravedad en el diagnóstico de isquemia aguda, útil para identificar urgencias vasculares. 1. Imagen clínica de isquemia en extremidad inferior. Cámara con flash. Descripción, fotografía de un pie derecho con evidente palidez y coloración violácea en el talón y borde lateral, signos característicos de hipoperfusión o isquemia aguda. Paciente en posición de cúbito dorsal, ambiente hospitalario. 2. Viabilidad. Imagen A, izquierda pie con edema y dedos flexionados en garra, cianosis marcada. Imagen B, derecha comparación entre dos miembros inferiores, uno de aspecto normal y otro con cianosis distal, pérdida de viabilidad evidente en pie y pierna. 3. Embolia arterial de las extremidades, ateroémbolos arteriales. La gran mayoría de los émbolos que se originan en arterias son fragmentos de una placa aterosclerótica ulcerada que se desprenden, viajan corriente abajo y se alojan en una arteria distal. Están compuestos de colesterol, desechos de fibrina y plaquetas. Con frecuencia la arteria de origen es la aorta, la arteria ilíaca o la femoral. Estos émbolos suelen ser pequeños y no atraparse hasta que llegan a una arteria pequeña. Es raro que arterias como la femoral común o la poplitea se ocluyan por ateroémbolos. 4. Ateroémbolos arteriales, evolución de la lesión arterial. Etiquetas de la imagen, vista transversal de arterias. Vista característica. 1. Arteria normal.
2. Depósito de lípidos. 3. Placa fibrosa, ateroma inicial. 4. Ateroma avanzado. Cámara con flash. Diagrama comparativo de cortes transversales arteriales que ilustran el desarrollo progresivo de una placa aterosclerótica hasta formar un ateroma que puede ulcerarse y generar émbolos. 5. Ateromatosis aórtica, imagen tomográfica. Texto de la diapositiva. Ateromatosis aórtica. Es la presencia de placas de colesterol y elementos grasos en las paredes de las arterias. Cámara con flash. Descripción: corte axial de tomografía computarizada con señalización en círculo rojo, donde se visualiza engrosamiento de la pared aórtica compatible con placa ateromatosa. Ateroémbolos arteriales, clínica. El ejemplo más común de ateroémbolos es el síndrome de dedos del pie azules. Estos pacientes presentan isquemia grave de los dedos del pie y parte anterior del mismo con pulsos palpables. Las arterias femoral superficial, poplitea y al menos una de las tibiales suelen ser permeables. El pulso pedio puede ser palpable. Debe sospecharse ateroémbolos cuando el examen clínico muestra isquemia digital con pulsos palpables. La gangrena digital puede acompañarse de falla renal o isquemia mesentérica. Cámara con flash. Descripción de la imagen, diapositiva de texto que explica el cuadro típico del síndrome del dedo azul como presentación de ateroémbolos, con arterias permeables y pulsos presentes. Imagen de síndrome de dedos azules. Cámara con flash. Descripción: primer plano de un pie con isquemia digital, dedos cianóticos y áreas con moteado violáceo en el antepié. Se evidencian lesiones de tipo embólico con afectación distal. Ateroémbolos arteriales, manifestación bilateral. Cámara con flash. Descripción: dos imágenes clínicas del mismo paciente. A la izquierda, vista plantar de pie con necrosis distal de los dedos, marcada por flechas azules y rojas. A la derecha, vista dorsal del otro pie con dedos flexionados y signos de isquemia distal. Ateroémbolos arteriales, identificación de la fuente. Es posible localizar la fuente embólica por los sitios donde se alojan los émbolos. Estos son proximales al lugar donde se identifica la lesión. Émbolos que se identifican en ambos pies se encuentran en la bifurcación de la aorta. Para identificar con precisión la fuente agresora y confirmar la lesión se requiere de imagenología. Cámara con flash. Descripción: diapositiva textual que describe cómo rastrear el origen del ateroémbolo según la distribución de las lesiones distales y el uso de métodos de imagen. Trombosis arterial de las extremidades. Concepto y características. La trombosis arterial de una extremidad consiste en la formación de un coágulo de sangre, trombo, dentro de la luz de la arteria de la misma, obstaculizando el flujo de sangre con la consiguiente hipoxia, isquemia y finalmente necrosis. La trombosis arterial aguda espontánea es más común cuando existe una estenosis subyacente por enfermedad ateroesclerótica. Causas. El fenómeno trombótico se produce por alteración de una placa ateroesclerótica, exposición a la corriente sanguínea, formación del coágulo, con disminución del riego y reducción crítica del flujo a través del segmento arterial afectado. Por la presencia de un aneurisma, generalmente popliteo, en el cual se forma un trombo por lesión del endotelio y el fenómeno trombótico ocluye el vaso. Los estados de hipercoagulación pueden causar formación de trombos y oclusión arterial aguda. Trombosis arterial, estados de hipercoagulabilidad. Condiciones relacionadas con hipercoagulabilidad. Síndrome antifosfolípidos. Deficiencia de la proteína C y S. Deficiencia de antitrombina 3. LES, lupus eritematoso sistémico. Presencia de anticoagulante lúpico. Deficiencia de plasminógeno. Trombocitosis benigna. Trombocitosis maligna. Trombosis arterial, factores adicionales.
Los estados de hipercoagulabilidad deben sospecharse cuando no existen en los pacientes condiciones usuales como la aterosclerosis. Traumatismos leves o repetidos, compresión de la arteria subclavia por costilla cervical. Traumatismos laborales por herramientas neumáticas que lesionan arterias digitales. Traumatismos importantes de extremidades inferiores. Instrumentación, cateterismo cardíaco, arteriografías o colocación de stents. Trombosis arterial clínica. El cuadro clínico puede variar desde isquemia grave que pone en peligro la vida hasta ausencia de síntomas si existe red colateral adecuada. Un paciente con obstrucción crónica de la arteria femoral superficial puede tener trombosis total y permanecer asintomático por colateralidad bien desarrollada. En cambio, un paciente joven con trombosis de la misma arteria pero sin colaterales desarrolladas tendrá síntomas severos. Cámara con flash. Descripciones de imágenes. 1. Primera imagen, diapositiva de texto que define claramente qué es trombosis arterial y sus consecuencias fisiopatológicas. 2. Segunda imagen, causas de trombosis arterial, donde se detallan los mecanismos ateroescleróticos, aneurismas y estados procoagulantes. 3. Tercera imagen, lista puntual de condiciones clínicas que predisponen a trombosis por hipercoagulabilidad. 4. Cuarta imagen, factores adicionales como traumatismos y procedimientos invasivos. 5. Quinta imagen, evaluación clínica del paciente con trombosis, diferencia entre pacientes compensados por colateralidad vs aquellos que presentan síntomas severos por falta de compensación. Factores adicionales, causas no ateroscleróticas. Los estados de hipercoagulabilidad deben sospecharse cuando no existen en los pacientes las condiciones de formación de trombos usuales como la aterosclerosis. Traumatismos leves o repetidos, como los que ocurren con una costilla cervical que comprime la arteria subclavia, o laborales como el manejo de herramientas neumáticas que lesionan la pared de las arterias digitales. Traumatismos importantes de las extremidades inferiores. Instrumentación por procedimientos diagnósticos y terapéuticos como el cateterismo cardíaco, arteriografías o colocación de stents. Cámara con flash. Descripción, diapositiva de texto que detalla condiciones mecánicas o iatrogénicas que pueden desencadenar trombosis arterial, además de las causas por hipercoagulabilidad. Clínica. El cuadro clínico puede variar desde la isquemia grave que pone en peligro la vida hasta la ausencia de síntomas cuando existe una red arterial colateral adecuada y dependiendo del tamaño y localización de la trombosis. Un paciente con obstrucción crónica de la arteria femoral superficial puede progresar a la oclusión total por trombosis y permanecer asintomático porque el flujo sanguíneo se conserva por la red colateral bien establecida. En contraste, un paciente joven con estado de hipercoagulabilidad y trombosis de la arteria femoral superficial tendrá síntomas severos por ausencia de una red colateral establecida. Cámara con flash. Descripción, diapositiva que compara dos escenarios clínicos extremos de trombosis arterial, pacientes compensados, mayores, con colateralidad, vs jóvenes sin compensación vascular. Trombosis arterial de las extremidades. Sin embargo, en términos generales, la oclusión de la arteria femoral superficial es menos grave que la oclusión de la arteria poplitea, por la presencia de la arteria femoral profunda. Síntomas y signos son prácticamente los mismos de la embolia arterial aguda. O pain o dolor. O pulsos ausentes. O palidez. O parestesias. O parálisis. O poiquilotermia o frialdad de la extremidad. Cámara con flash. Descripción, diapositiva textual que compara la gravedad clínica de la oclusión arterial según el vaso afectado y enumera la sintomatología cardinal compartida con la embolia aguda. Cámara con flash. Descripción de la imagen. La imagen muestra dos fotografías clínicas de pies con signos avanzados de isquemia arterial aguda. Izquierda, comparación de ambos pies.
El pie derecho presenta cianosis distal, edema, dedos flexionados y necrosis parcial en el antepié, lo cual sugiere gangrena isquémica. El pie izquierdo se muestra normoperfundido como control. Derecha, vista lateral de un pie isquémico con importante enrojecimiento, tumefacción, livideces y áreas de necrosis en los dedos y región plantar lateral. Se trata de un caso avanzado de embolia o trombosis arterial con compromiso severo de la viabilidad tisular. Siempre que sea posible se debe establecer si la oclusión arterial aguda es embólica o trombótica. Con frecuencia es difícil, pero ciertos datos de la anamnesis, el examen físico y la arteriografía son útiles. O el antecedente, claudicación intermitente, de enfermedad vascular periférica en el miembro afectado o en el opuesto sugiere causa trombótica. O el antecedente personal o familiar de aneurisma popliteo o aórtico sugiere causa trombótica. O datos físicos de insuficiencia arterial como alteraciones de la piel y las uñas o ausencia de pulsos distales sugieren trombosis más que embolia. O por el contrario, la ausencia de lo anterior sugiere embolia. Cámara con flash. Descripción, diapositiva informativa sobre la diferenciación clínica entre trombosis y embolia arterial aguda, basada en antecedentes, hallazgos físicos y exploración vascular. La arteriografía en un émbolo se ve como una estructura redonda en el sitio más proximal a la oclusión ocasionalmente. Es importante diferenciar entre ambas entidades porque la terapéutica puede ser muy diferente. Generalmente, los pacientes con afección embólica tienen vasos normales y el tratamiento quirúrgico o farmacológico se limita a eliminar la tromboembolia. En los pacientes con trombosis hay una enfermedad aterosclerótica subyacente y, además de extraer el trombo en sí, es necesario corregir la lesión que origina el fenómeno. Cámara con flash. Descripción, diapositiva que diferencia los enfoques diagnósticos y terapéuticos entre embolia y trombosis arterial, destacando el rol clave de la arteriografía y la presencia de enfermedad vascular de fondo. Diagnóstico. La evidencia clínica es imperativa para el planteamiento del diagnóstico. El apoyo imagenológico es necesario tanto para la definición diagnóstica como para el planteamiento del tratamiento. O ecografía Doppler. O arteriografía. O angiotomografía con reconstrucción o sin la misma. Cámara con flash. Descripción, diapositiva que resume los métodos diagnósticos clave en trombosis o embolia arterial aguda, destacando la importancia de correlacionar la clínica con la imagen. Cámara con flash. Descripción de la imagen. La imagen corresponde a una ecografía Doppler color y espectral de la arteria femoral izquierda, LT-FA. En la parte superior se visualiza el modo Doppler color, donde se muestra el flujo sanguíneo dentro del vaso en rojo, indicando dirección hacia el transductor. En la parte inferior, el trazado espectral muestra la velocidad del flujo en el tiempo, con ondas típicamente sistólicas y diastólicas. A la derecha se observan los parámetros hemodinámicos. O PSV, Peak Systolic Velocity 89.4 cm/s. O EDV, and Diastolic Velocity 0.000 cm/s. O MDV, Mean Diastolic Velocity 56.4 cm/s. O RI, índice de resistencia 1.0. Estos valores y la morfología del trazado ayudan a evaluar la presencia de estenosis, oclusión o trombosis arterial en extremidades. Cámara con flash. Descripción de la imagen. La imagen combina un esquema anatómico arterial de la extremidad inferior izquierda con dos capturas de pantalla de ecografías Doppler color y espectral. A la izquierda, se visualiza el trayecto arterial desde la arteria ilíaca externa hasta la arteria tibial anterior. Dos líneas rojas señalan ubicaciones específicas, arteria femoral y poplitea, donde se realizaron estudios Doppler. O arriba, Doppler color mostrando flujo turbulento, posible estenosis. O abajo, registro espectral con ondas pulsátiles, útil para analizar velocidad y resistencia del flujo.
La imagen integra el mapeo anatómico con el estudio funcional hemodinámico, clave para el diagnóstico de oclusión arterial o trombosis. Cámara con flash. Descripción de la imagen. La imagen muestra una angiotomografía por reconstrucción tridimensional, 3D, del sistema arterial abdominal y de las extremidades inferiores en 3 vistas progresivas. Izquierda, reconstrucción arterial pura, destacando el trayecto de la aorta abdominal, arterias ilíacas, femorales, popliteas y tibiales. Centro, reconstrucción con tejidos blandos semitransparentes y riñones teñidos en violeta. Derecha, reconstrucción ósea con las arterias sobrepuestas y los riñones en rojo. Esta imagen es útil para evaluar oclusión arterial, aneurismas o alteraciones del flujo con altísima precisión anatómica y hemodinámica. Cámara con flash. Descripción de la imagen. Se observan 2 cortes de imagenología vascular. Izquierda, reconstrucción axial de una tomografía computarizada, TC, que muestra la anatomía ósea y partes blandas de pelvis y extremidades inferiores. Derecha, angiografía por TC con contraste, donde se visualizan claramente las arterias ilíacas, femorales y popliteas en rojo brillante. Esta imagen permite evaluar permeabilidad arterial, estenosis u oclusión, útiles en el diagnóstico de isquemia por embolia o trombosis. Tratamiento. La isquemia aguda de las extremidades es una urgencia quirúrgica. Heparinización inmediata, trombólisis, trombectomía abierta. Es necesario determinar la gravedad del trastorno en categorías. OI, las extremidades son viables y no están sometidas a una amenaza inmediata. OIA, las extremidades están amenazadas pero pueden salvarse si se tratan. OIB, las extremidades son salvables con un tratamiento urgente. O3, las extremidades sufren una isquemia irreversible y no pueden salvarse. Cámara con flash. Descripción, diapositiva que resume el enfoque terapéutico de la isquemia aguda, con clasificación según la viabilidad del miembro y el tiempo crítico para actuar. Los pacientes cuyas extremidades se encuentran en la categoría IIA, con alteraciones sensitivas leves y sin parálisis, son candidatas a tratamiento trombolítico. Los pacientes en la categoría IIB, con extremidades amenazadas y alteraciones neurológicas más graves, precisan de una intervención urgente y se benefician del tratamiento quirúrgico. Los pacientes en la categoría 3, con isquemia irreversible y una extremidad no salvable, requieren de una amputación primaria. Cámara con flash. Descripción, diapositiva que especifica el tratamiento según la clasificación clínica de severidad de isquemia arterial aguda en extremidades. Rombo naranja pequeño. Heparinización. El tratamiento con heparina se inicia en cuanto se diagnostica al paciente. Rombo naranja pequeño. Trombólisis. Todos los trombolíticos activan el sistema de la plasmina y, en consecuencia, la lisis de la fibrina y disolución de la infraestructura del coágulo. Fármacos trombolíticos. O streptocinasa, es un derivado del estreptococo hemolítico beta. O urosinasa, es un derivado del parénquima renal. O PTA, activador tisular del plasminógeno, proviene de las células del endotelio vascular. Cámara con flash. Descripción, diapositiva educativa que explica el inicio precoz de la anticoagulación con heparina y los mecanismos de acción de los agentes trombolíticos en la isquemia arterial aguda. El tratamiento trombolítico se inicia colocando un catéter proximal a la lesión, seguido de un arteriograma diagnóstico. O se introduce en el coágulo en sí para administrar el trombolítico. O durante las primeras 4 horas se administra una dosis alta del fármaco. O luego se reduce la dosis a la más pequeña, continuando hasta 48 horas. O se realiza un arteriograma control durante el tratamiento y al final. O si se logra la lisis completa y no hay lesión arterial, no se requiere tratamiento adicional, aunque en la mayoría de los enfermos será necesario valorar y tratar la causa subyacente de la oclusión.
Cámara con flash. Descripción, diapositiva que explica el protocolo de administración del tratamiento trombolítico guiado por imagen, arteriografía, sus fases y el criterio de finalización según la respuesta. El uso de trombolíticos tiene riesgos y complicaciones. La administración de cualquier trombolítico puede causar un estado lítico sistémico que predispone a hemorragias con lesiones ocultas. El sitio más común es la hemorragia digestiva. La hemorragia intracerebral, 0.5 a 1.0%, son más devastadoras. La hemorragia en el sitio de inserción del catéter ocurre en el 15% de pacientes. Un nivel de fibrinógeno por debajo de 100 mg/diagonal-DL puede indicar la posible complicación a presentarse, aunque no es totalmente definitivo. Si se presenta una complicación, se suspende el tratamiento trombolítico y se trata con ácido epsilon aminocaproico. La estreptocinasa puede causar un RAM y debe vigilarse. En general, la terapéutica trombolítica tiene un éxito del 80 al 90% con lisis del coágulo y mejoría clínica. Cámara con flash. Descripción, diapositiva que advierte sobre los principales efectos adversos del uso de trombolíticos, destacando la necesidad de monitoreo estricto durante el tratamiento. Trombectomía. Rombo azul pequeño, catéter de trombectomía e aspiracao. Coágulo removido usando subcao. Rombo azul pequeño, trombectomía mecánica. Coágulo quebrado en pedacos pequeños removidos. Cámara con flash. Descripción de la imagen, la diapositiva ilustra dos técnicas de trombectomía endovascular. 1. Trombectomía por aspiración, donde un catéter succiona el coágulo directamente desde el vaso. 2. Trombectomía mecánica, en la que el coágulo es fragmentado en partes pequeñas antes de ser extraído. Contraindicaciones absolutas de trombólisis. Diátesis hemorrágica activa, hemofilias. Hemorragia digestiva de menos de 10 días de evolución. Cirugía craneal o vertebral en los 3 meses previos. Traumatismo craneoencefálico, TEC, en los 3 meses previos. Accidente cerebrovascular en los últimos 2 meses. Contraindicaciones relativas de trombólisis. Cirugía mayor no vascular en los 10 días anteriores. Traumatismos en los 10 días anteriores. Hipertensión arterial no controlada. Cirugía ocular reciente. Tumores intracraneales. Cámara con flash. Descripción, diapositiva que resume las condiciones clínicas en las que está prohibido o se debe tener precaución al administrar trombolíticos debido al alto riesgo de hemorragias o complicaciones graves. Contraindicaciones menores de trombólisis. Embarazo. Insuficiencia hepática. Endocarditis bacteriana. Retinopatía diabética hemorrágica. Cámara con flash. Descripción, diapositiva que enumera condiciones clínicas en las que se debe tener precaución relativa al uso de trombolíticos. Aunque no son contraindicación absoluta, implican mayor vigilancia. Embolectomía o trombectomía abierta. Es un procedimiento que puede practicarse a través de una incisión pequeña con anestesia local. Este procedimiento no debería evitarse pensando en su riesgo, ya que el desarrollo de gangrena y amputación de una extremidad implican una agresión fisiológica y quirúrgica mucho mayor. La incisión se hace sobre el posible sitio del émbolo. En el émbolo femoral, sobre la ingle, y en el émbolo popliteo, en la cara interna justo debajo de la rodilla. Control proximal y distal del vaso, arteriotomía, utilización de un catéter para embolectomía y extracción. Arteriografía, control si hay preocupación por émbolo residual. Cámara con flash. Descripción, diapositiva explicativa del procedimiento quirúrgico tradicional para retirar un émbolo arterial, señalando su indicación urgente y técnica básica. El restablecimiento del flujo sanguíneo de un miembro no viable está contraindicado,
pues el retorno de sustancias como el K, el ácido láctico y la mioglobina puede causar la muerte. Cámara con flash. Descripción: advertencia clínica sobre el riesgo de síndrome de reperfusión al intentar revascularizar una extremidad con isquemia irreversible, lo que puede inducir colapso hemodinámico o paro cardíaco. Cámara con flash. Descripción de las imágenes: trombectomía por catéter tipo Fogarty. 1. Primera imagen, superior izquierda. Fotografía del catéter de trombectomía tipo Fogarty. Muestra el diseño del dispositivo con balón inflable en su extremo distal, utilizado para extraer trombos de forma retrógrada. 2. Segunda imagen, superior derecha. Ilustración anatómica de un vaso sanguíneo donde el balón del catéter, payonción o della sonda, es inflado distal al trombo, coágulo, para permitir su extracción mediante tracción. 3. Tercera imagen. Diagrama clínico que muestra el balón inflado del catéter empujando el trombo hacia afuera del vaso, visualizando la salida del coágulo por el sitio de incisión. 4. Cuarta imagen. Imagen anatómica de una embolectomía quirúrgica indirecta, en la que el catéter es introducido a través de una arteriotomía femoral y se avanza en dirección distal. La extracción del coágulo se realiza mediante inflado y retracción del balón a través de arterias de la pierna.